¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota con todo lo que ha ocurrido después de una orden de allanamiento que emitió la Fiscalía Nacional que abarcó el Ministerio de la Vivienda. Y se hizo ese allanamiento hace pocas horas. No se sabe exactamente, por lo menos no tenemos nosotros la confirmación de si es que ocupó todas las dependencias del Ministerio de Vivienda o algunas de ellas, pero sí se hizo un allanamiento, todo esto en el marco del caso Convenios. Incluso se plantea que hay voces que plantearon que desde el Ministerio fue y se pidió a la Fiscalía que hubiera este allanamiento para que se buscaran materiales que eventualmente podrían ser necesitados en toda esta investigación. Tenemos una nota al respecto. Raúl Sor nos va a hablar de vida y obra de un hombre centenario. Efectivamente, porque murió recién, a los 100 años, Henry Kissinger, ex secretario de Estado de Estados Unidos, una persona que tuvo un papel pero determinante en lo que fue el golpe de Estado en Chile y además fue Premio Nobel de la Paz, en uno de los premios Nobel de la Paz, probablemente de los más políticos que se han dado en la historia, donde fue premiado simultáneamente Henry Kissinger, Yasser Arafat y Menachem Begin. Todo esto en el marco de algo que estamos viendo hoy día y que se repite, la situación en el Medio Oriente. De eso nos habla Raúl Sor. Y en la entrevista principal vamos a conversar con el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra. Muchas gracias por estar con nosotros, rector. Y queremos hablar de una cosa muy puntual porque yo vengo cacareando hace ya bastante tiempo, no solamente aquí, sino que también en Tolerancia Cero, con lo que de alguna manera lo denomino, tengo un gran partner en esto porque no soy un experto en la materia, y con este partner hace mucho rato venimos hablando con distintos rectores, con distintas personas, sobre la posibilidad de que a las brechas clásicas que tengan que ver con brechas, si se quiere, brechas que si se quiere que son generacionales, o brechas de ingresos, o brechas en conocimiento de idiomas o lo que sea. Bueno, la brecha digital, tecnológica, es una de las que probablemente amenaza con golpear más y dividir a personas entre las que son aptos para vivir en un mundo futuro que tenga todo este tipo de cosas y otras que eventualmente no van a tener ese mismo alcance. Y ustedes en la Universidad de Concepción, rector, están trabajando ese tema con mucha profundidad y queríamos conversar un poquitito sobre eso. Bueno, primero, muchas gracias, Fernando, por la invitación y la posibilidad de acompañar aquí en Última Mirada y hablar de este y otros temas posiblemente. Y un saludo también a quienes nos ven a través de la señal de CNN. Precisamente el desafío, yo diría que hay desafíos en dos niveles en este ámbito, precisamente esta obsolescencia tecnológica, obsolescencia digital en cuanto a la formación, ya sea en la formación escolar, en los primeros años hasta la enseñanza media, y también en la formación en educación superior, en la profesional, en la universitaria y en la técnico profesional. Ciertamente con los avances que hemos observado en el último tiempo en inteligencia artificial, con los avances en la digitalización en prácticamente todas las esferas de la vida, es muy difícil imaginar las próximas generaciones de profesionales en las más diversas áreas, desde las humanidades hasta las carreras más científicas, la importancia y la relevancia que va a tener el dominar este tercer lenguaje, la lengua materna donde habitamos, una lengua de comunicación, un lenguaje de comunicación universal que son las matemáticas, pero existe el tercer lenguaje, que es el lenguaje de programación, para entender lo que sucede con los sistemas digitales y con todas las nuevas tecnologías que emergen a partir de la digitalización. Entonces, la posibilidad primero
de tener acceso en edad temprana en lo que hacen algunos otros países, digamos que junto a la lengua materna y las matemáticas enseñan programación desde muy temprano, con programas y sistemas que están inmersos en Chile. Por ejemplo, la hora del código, y la pregunta es cómo llevamos eso al ambiente universitario. A ver si es que lo entiendo bien, me parece súper interesante porque ustedes hicieron, o lo que usted acaba de decir es, tenemos que referirnos a 3 variables extraordinariamente importantes en el ámbito de lo que se viene encima, que es esto de poder tener un lenguaje universal, que tú dices son las matemáticas. Tenemos que tener también un lenguaje entre nosotros, digamos, que sea relativamente parejo. Oral, ¿ah? El lenguaje oral. El lenguaje oral que independientemente si se hace en un idioma u otro, tenga la posibilidad de poder ser interpretado, y un lenguaje tecnológico o programático, si se quiere, en el ámbito de lo digital, que viene sí o sí y que evidentemente todavía no vemos todo lo que va a cambiar, porque está empezando con fuerza, pero va a haber muchas cosas que va a cambiar. Está empezando. Lo que pasa es que hubo este año, Fernando, y esto lo cuentan los especialistas, este año entre las últimas semanas de febrero y las 2 primeras semanas de marzo hubo una revolución en inteligencia artificial. Y esto no tiene que ver con las grandes empresas, tiene que ver con que se puso a disposición del mundo códigos abiertos. Un ChatGPT, por ejemplo. Pero no, la posibilidad de desarrollar el código base. El código base, la posibilidad de desarrollar tus propias aplicaciones, ya. Tus propios, el equivalente a ChatGPT para tus necesidades, como para poblaciones específicas, como para tareas específicas. Tú puedes hoy día, a partir de esos códigos abiertos, puedes desarrollar y crear tus propias estructuras, pero para eso necesitas entender los lenguajes de programación más básicos, la lógica de programación. Y en esto yo sigo mucho a los matemáticos en su momento, que nos alertaron cuando desaparecieron las geometrías de los programas formales de educación escolar y también universitaria. Y la geometría la geometría analítica, geometría descriptiva, eran herramientas que permitían la construcción, apoyaban la construcción de pensamiento lógico. Y los lenguajes de programación es básicamente la posibilidad de pensar en términos estructurados para escribir códigos que cumplan determinadas tareas, y hoy día sabemos que además existen los procesos de autoaprendizaje, pero para eso tenemos que conocer niveles más profundos en términos de herramientas de lenguaje de programación, y también algunos niveles más avanzados en términos de matemática con algún nivel de abstracción, que no me refiero a las matemáticas que están basadas para las ingenierías, para los cálculos, para determinadas materias en estadística u otras áreas, sino que entender la matemática más abstracta para poder llevar adelante esos esquemas de programación. La lógica matemática. Estaba acordándome de un libro que ya no me acuerdo exactamente quién era el autor, quizás tú te acuerdas, pero decía Dios era un matemático, y empieza a poner una serie de cosas que tienen que ver con las formas de vida, de todo tipo de cosas, desde la botánica, los animales, las situaciones que tienen que ver con los minerales, y cómo básicamente todas calzan con fenómenos o conceptos geométricos, por ejemplo, o matemáticos, que se van dando. Entonces, es una exageración el título, si tú quieres, pero es bien interesante porque te enseña cómo prácticamente todo tu entorno, independientemente de si tú entiendes o no entiendes matemática, tú puedes entenderlo mejor si es que aplicas matemáticas relativamente simples para entender
¿Cómo funciona la naturaleza? A lo largo de toda la historia de la humanidad, desde que tenemos estos registros y estudios o transmisión de conocimiento en términos de lenguaje matemático, efectivamente a la humanidad nos asombra y es maravilloso cuando empiezas a encontrar estructuras que están presentes en las matemáticas formales y que aparecen de forma natural en la naturaleza misma, en fenómenos biológicos, en lo que observas en las plantas, la forma en que crecen los cristales, por ejemplo, los cristales en los copos de nieve, cuáles son las estructuras que están detrás, cuando hablamos de fractales, las estructuras que se autorreplican, cuando vemos las ramas de los árboles. Entonces, efectivamente está presente en muchos, en todas las dimensiones de existencia de la naturaleza. Están estos códigos, muchas veces están en forma implícita, que a veces los podemos observar, pero y otras veces a veces a los códigos los llamamos ecuaciones. A veces, claro, pero por ejemplo, las ecuaciones son expresiones simbólicas. Son expresiones simbólicas que reflejan ciertas propiedades universales de la naturaleza, y el ejercicio clásico allí con los estudiantes de física me vuelve a los tiempos de clase. Yo siempre a los alumnos de primer año les doy un párrafo, les doy un texto y les pido transformarlo en una ecuación, en una expresión simbólica y en un gráfico. Y después nos saltamos a los gráficos a escribir texto y a escribir ecuaciones, y de las ecuaciones a gráficos y texto. Entonces, esta idea de poder traducir, entonces los estudiantes de física, como tú en tu época, se transforman en traductores en estos distintos planos. Oye, yo te conté que yo había entrado a estudiar. Lo único que yo quería cuando salí del colegio, y lo único que quería era licenciatura en física. Entré en licenciatura en física y me acuerdo, a propósito de las cosas estas fantásticas que habían, que no era el tigre el que Ressler, claro, Jaime que Ressler. era el que hizo esto, pero era un profesor que no me acuerdo quién era, que en la primera clase que estaba, una clase física, se empieza a mover delante de nosotros, para aquí, para allá, caminar, sí, para aquí, para allá, y de repente apunta a un compañero y dice: ¿qué estoy haciendo? Está caminando, sí, pero ¿qué significa estar caminando? Es que usted se está moviendo de allá para acá. No, yo no me estoy moviendo, son ustedes los que se mueven. Mira, y caminaba para acá, decía: ¿ve que se están todos ahora allá? Y se fueron para allá, y me caminaba para allá, y se ve que están. No, pero es que con respecto a mí se está moviendo. Ahí partimos. El movimiento tiene que tener un punto de partida, y qué sé yo, y ahí salía con toda la explicación. Pero el cuento, rector, es que históricamente, cada vez que ha habido una nueva tecnología, llámese auto que reemplaza a la carreta o al caballo, llámese en otro tipo de lógicas, qué sé yo, lentes que tienen más capacidad de ver y que podemos mirar el espacio y todo lo demás, cada vez que una tecnología ha reemplazado las otras o la ha dejado más atrás, se producen brechas muy grandes entre quienes tienen acceso a esas tecnologías y quienes no las tienen. Quizás hoy día estamos en un ciclo donde probablemente hay mucha más gente que tiene acceso a lo digital de lo que eventualmente tuvo el mundo cuando partieron las escuelas, que no habían. Fernando, mire, a propósito de lo que estábamos comentando, de cómo ir cerrando estas brechas digitales futuras, de manera de no pensar en la obsolescencia de las profesiones. O sea, la obsolescencia de las profesiones a futuro puede estar asociada por las limitaciones de comprensión profunda del uso de la tecnología
que van a tener disponible. Y ese es el llamado de atención. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el Biobío? Primero, contarles dos cosas. Con las universidades, 4 universidades, creamos un consorcio con la Universidad del Biobío, de la Católica de la Santísima Concepción, Universidad Técnica Federico Santa María y Universidad de Concepción. Rompiendo paradigmas, creamos en consorcio un doctorado en inteligencia artificial. Y hoy día tenemos un claustro, una planta académica de sobre 35 personas y vamos a contratar otras 12 con apoyo del gobierno regional. ¿Ya? La colaboración entre el gobierno regional y las universidades para trabajar en inteligencia artificial aplicada a desafíos tanto del sector público como del sector privado y por supuesto también generación propia de conocimiento en inteligencia artificial, pero el doctorado fundamentalmente orientado hacia las aplicaciones. Eso es para formación avanzada en la disciplina. Entendemos que es el primer programa de doctorado en Latinoamérica de estas características. En segundo lugar, nosotros adicionalmente en la universidad creamos un grupo una fuerza de trabajo, un grupo de trabajo de todas las personas, pero ahora ya no los especialistas en inteligencia artificial que están desarrollando el nuevo conocimiento o aplicaciones, sino que con personas de derecho, de ciencias sociales, de educación, de trabajar entonces en esta mirada de cómo podemos extender las herramientas de inteligencia artificial, generar una oferta de formación transversal para todos los estudiantes de la universidad que deseen involucrarse. Y hablamos de herramientas de... Ahora, hay una cosa bien importante, rector, porque usted dice una cosa que me parece de perogrullo. Nosotros vamos a trabajar en términos prácticos, en primera, qué sé yo, desafío con los estudiantes. Pero esto abarca mucho más que los estudiantes. No, por supuesto. También van a hacer planes, por ejemplo, le doy una idea, así que no la habían pensado, seguro que la habían pensado, pero actualizar conocimiento de, por ejemplo, personas que están en los 50 o los 60. Por supuesto, no, es que por eso digo, tiene etapas. Ya, entonces, primero el doctorado, segundo la formación generar esta oferta, pero existe una preocupación profunda y es una conversación reciente, o sea, muy reciente con el Departamento de Informática, de Ciencias de la Informática de la universidad, para generar una oferta de enseñar lenguajes de programación a todos los estudiantes de la universidad. Y eso mediante sistemas abiertos, utilizando la experiencia, la mirada positiva de lo que nos queda de la pandemia, del uso de las plataformas digitales, la posibilidad de crear equipos de trabajo multidisciplinarios para enseñar estos lenguajes de programación que impacte todas las áreas de formación de la universidad. Pero también a partir de esa experiencia, poder ofertar cursos hacia otras áreas de la sociedad. Ahora, y allí entonces están quienes ya ejercen las profesiones, quienes desean adentrarse en estos desafíos recientes. Ahora, dos cosas. La primera, un avisito. Yo estuve conversando a raíz de que me llamó para conversar con la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. La rectora Elisa Araya. Doctora Elisa, que están en esta misma cosa y están preparando profesores para ello y están haciendo ello, por lo tanto, ahí hay también vínculos que pueden alcanzar más allá de la región. Vamos a generar sinergias. Pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿cuándo esto? Porque creo que eso es fundamental. Me parece extraordinario lo que ustedes están haciendo y regionalmente la asociación, fantástico. Pero ¿cuándo esto entra a ser parte de la educación integral desde lo básico en los colegios hasta arriba? Porque evidentemente van a aprender más rápido si es que esto forma parte de estructuras pedagógicas establecidas y que se hace desde ya, desde con los niños de todas las escuelas públicas y privadas,
Y por cierto, se hacen todas las actualizaciones, todos los diplomados y todos los posgrados que pueden haber para personas que ya son mayores. Claro, pero allí da lo que decía inicialmente, la idea de trabajar también a nivel escolar y preescolar. O sea, existen programas globales y que tienen aterrizaje en Chile. Uno de los programas globales más atractivos en este momento en términos de oportunidades de aprendizaje libre, de programación a muy temprana edad, es una iniciativa que se conoce como la hora del código. Y la idea es que los estudiantes recién, o sea, no necesitas saber ni leer aún y ya puedes comenzar a aprender lenguajes de programación, porque básicamente la construcción es el diseño de juegos, pero que estos juegos requieren una estructura lógica para operar. Entonces, las bases del pensamiento lógico que prepara para los lenguajes de programación se puede adquirir a una edad muy temprana y es allí donde la experiencia, vamos a trabajar más de cerca entonces con la rectora Araya para poder, porque como preparándose para esto. Claro, que la Universidad de Ciencias de la Metropolitana, de Ciencias de la Educación, como está su fuerte y su centro es la formación pedagógica. Nosotros también tenemos una cantidad importante de carreras y allí se puede trabajar. Pero los profesores, para poder estimular, también tienen que saber. Entonces, por eso es que es importante que las universidades crucen estas fronteras y entreguen estas oportunidades. Yo pienso que esta va a tener un desarrollo explosivo a nivel global, la necesidad de incorporar este tercer lenguaje universal. La lengua materna, lo decía, la matemática y la programación. Comentarle que la lengua materna ya no es una limitación. Hace el 2019, en Wuhan, en agosto, estuvimos en una empresa de telecomunicaciones y fuimos a almorzar con uno de los gerentes. Me correspondió ir a almorzar con un gerente en chino, no hablaba nada de español ni inglés, nada. Y almorzamos conversando sin ningún problema, con un traductor simultáneo acompañándonos, un traductor electrónico, no persona. Entonces, el lenguaje materno probablemente con estas herramientas tecnológicas no va a ser una limitación, pero sí la programación. 30 segundos para un comentario porque ya se me acaba el tiempo, pero es de esperar que además hay una ventaja en todo esto, que esto como puede ser incluido a través de la educación formal, a través de todos los estratos, no requiere el que eventualmente se pueda generar brechas clásicas como las históricas. Sí. Y uno puede entrar abiertamente, y para eso lo que es bueno es que se sepa lo que están haciendo las universidades, lo que están haciendo los colegios que están interesados en el mismo tema, cómo se reciben las experiencias de otros países, como usted acaba de contar lo de Wuhan. Y desde ese punto de vista, algo se tiene que formar de, llamémoslo así, una suerte de, no digo ministerio, pero un servicio de pedagogía digital. En general, para todo. En algún momento dado eso va a saltar. Yo me he cansado de gritarlo, pero en algún momento dado va a saltar. Yo concuerdo, Fernando. Ese tipo de iniciativas yo creo que se están articulando esto de cada vez que conversamos y tenemos la oportunidad de conversar rectoras, rectores, que la inquietud está en el aire, las instituciones están respondiendo de diferentes formas y con certeza debemos destinar recursos necesarios para que esto funcione e impacte la vida. Porque el resto del mundo, perdón, rector, pero el resto del mundo no se va a quedar esperando a que nosotros lleguemos. Nadie. Todos se disparan. Y nadie nos va a estimular. Es una tarea nuestra. Así es. Y debemos destinar tiempo para ello. Rector, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada. Muchas gracias, Fernando. Bueno,
Tenemos una nota sobre esta situación de allanamiento que solicitó la Fiscalía Nacional a distintas dependencias del Ministerio de la Vivienda y para qué les cuento más si lo va a ver en un segundo. Aquí está la denuncia que nosotros hicimos, aquí está la denuncia del 14 de agosto del 23. Aunque no han sido tiempos fáciles, sin duda este ha sido uno de los días más complejos para el Minbu. El primer allanamiento al ministerio a 5 meses de que se conociera el denominado caso Convenios, que en Tarapacá investiga traspasos por casi 1.800 millones de pesos entre la Seremi de Vivienda y 2 fundaciones. Llegamos con una orden del Tribunal de Garantía autorizando el ingreso al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se están realizando diversas diligencias. La orden fue comunicada al señor ministro Montes, quien de manera llana, completa y absoluta se comprometió directamente con todo el equipo a colaborar. El allanamiento surge por la denuncia del Minbu contra Aldo Bastidas, quien era exfuncionario de asentamientos precarios y antes se fue director de Enred, la fundación que recibió más de 1.000 millones de pesos y encendió las alertas de la Fiscalía, que solicitó sin éxito mayor información al ministerio. Habían solicitudes de oficio a propósito de la denuncia iniciada por el Ministerio y frente a 3 oficios, uno que se requería complementar la información, no hubo la respuesta oportuna, pero ya se resolvió. De los 4 se repartieron 3 y uno quedó como complementario a los anteriores, quedó extraviado en el camino. ¿Si nos puede explicar claramente por qué finalmente no se da respuesta a ese documento? Mire, yo creo que lo mejor es la persona que tuvo a su cargo esto que está por ahí. ¿Dónde está? Si está ahí, que venga, porque la verdad que es una cosa bien clara y transparente. Fue la subsecretaría quien tuvo que salir a dar las explicaciones por ese oficio extraviado, el cual no habría sido entregado oportunamente por una funcionaria de esa repartición. Por eso la Fiscalía buscaba antecedentes que pudiesen comprobar el vínculo entre el exfuncionario y la Fundación Enred Social. Hay un 4º oficio que pide información complementaria de un oficio de los 3 que ya se había contestado, y cuando llega la funcionaria ve la misma materia y pensó que era el mismo oficio que ya estaba contestado. Entonces, como tiene la misma materia, se pensó que era un oficio que ya estaba respondido. Créame que aquello fue muy bien aclarado por el señor ministro, estamos conformes con la respuesta. Lo cierto es que hay una orden judicial del Tribunal de Garantía de Iquique, que es precisamente con la cual estamos cumpliendo, pero además requiere voluntariedad de quien se le está ejerciendo. Eso ha sido por parte del ministro, ha entregado una colaboración absoluta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Colaboración que no hizo en solitario. La vocera de gobierno llegó hasta las dependencias del Minbu poco después que la PDI. El respaldo debía ser claro en medio de las críticas que intensificó la oposición contra el ministro Montes. ¿A alguno se le ocurre pedir la renuncia a un ministro que fue el que inició esta investigación por una denuncia que él mismo puso? Hay que dar señales claras a veces y contundentes. Señales claras y contundentes que también quiso dar el presidente en medio de su agenda. Y donde haya personas que hayan tratado de beneficiarse de los recursos de todos los chilenos, en particular de los más necesitados, esas personas van a ser investigadas, perseguidas y condenadas. Tenemos buenas noticias y cuando hay noticias duras hay que dar la cara. Así La Moneda golpeó la mesa frente a la inminente acusación constitucional que presentaría el Partido Social Cristiano contra el ministro Carlos Montes, además de las peticiones en el Congreso para que el mandatario remueva del gabinete al jefe del Minbu. Presidente, por el caso Fundaciones se están robando la plata de los chilenos en sus narices y usted simplemente no hace nada, mira al techo. Llegó la hora de poder enfrentar la situación, pidiéndole la renuncia al ministro Montes. Es muy importante para el gobierno que este caso se esclarezca, por eso es que también se han tomado innumerables medidas para cerrar la puerta a cualquier posibilidad de mal uso de los recursos o de corrupción. No solo en Tarapacá hubo novedades, también desde Antofagasta, donde el ex Seremi que renunció a raíz del caso puso otra vez en duda la versión de La Moneda. A través de una carta dijo que el 7 de junio Presidencia recibió un informe sobre el convenio entre el Minbu y Democracia Viva, donde se acreditó que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario y que el tema nunca se ha tratado como un rumor, como dijo en su minuto el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi. Dice que La Moneda se integró formalmente el 7 de junio. Yo no me voy a referir a esas declaraciones. En absoluto. Pero, ¿hay algún antecedente en ese informe? ¿Ustedes están recabando algún antecedente? Yo no me voy a referir a esos antecedentes.
Sobre la versión de Contreras, el abogado de Crispi declaró en un comunicado que su representado no se referirá a los dichos de Contreras ni a la estrategia de la defensa de este en medio de una investigación penal en curso. Niega haber recibido el informe señalado y expresó la total disposición del jefe del segundo piso para declarar ante la Fiscalía cuando ésta lo disponga. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis internacional de Rawson.